Imagina el silencio de una llanura interminable, rota solo por el viento que arrastra polvo y recuerdos. En ese paisaje casi detenido en el tiempo, donde nada extraordinario parece posible, vive un hombre que se niega a aceptar que la vida ya no tiene épica. Así comienza la historia de Don Quijote de la Mancha, la obra más influyente de Miguel de Cervantes. Pero lo que empieza como la historia de un hidalgo trastornado pronto se convierte en algo mucho más profundo, una reflexión sobre el sentido de la vida, el poder de la imaginación y la fragilidad de la verdad. Alonso Quijano no es, en apariencia, nadie especial. Es un hidalgo empobrecido, uno de tantos, atrapado en una rutina sin horizonte. Su mundo es pequeño, predecible, casi asfixiante. Sin embargo, hay algo en el que se resiste a aceptar esa mediocridad silenciosa. Y encuentra una vía de escape en los libros de caballería. Pero no los lee con distancia. Los absorbe. Cada historia de caballeros valientes, de causas justas, de batallas heroicas y amores idealizados va sustituyendo poco a poco su percepción del mundo. Lo que al principio es entretenimiento se convierte en creencia. Y lo que es creencia, finalmente, se convierte en identidad. Hasta que un día, sin ceremonia ni testigos, decide actuar. No quiere seguir leyendo historias, quiere vivirlas. Se convierte en Don Quijote. Ese acto, que podría parecer ridículo, tiene una fuerza casi trágica. Porque no hay ironía en su decisión. No hay juego. Don Quijote reconstruye su mundo desde cero, rescata una armadura inútil, recompone un casco grotesco, nombra a su caballo Rocinante como si el lenguaje pudiera transformar la realidad, y elige a Dulcinea del Toboso, una mujer real pero desconocida, para convertirla en el eje de su universo moral. Dulcinea no existe como él la describe. Pero eso no importa. Para Don Quijote, la imaginación no es una deformación de la realidad, es una corrección. Y así, armado con convicción en lugar de lógica, sale al mundo. Lo que encuentra no es maldad épica ni injusticias grandiosas. Encuentra algo peor, indiferencia, vulgaridad, pequeñas crueldades cotidianas. Un mundo que ya no cree en héroes. En su primer intento de integrarse en ese mundo como caballero, llega a una venta y la interpreta como un castillo. Las personas que encuentra no lo contradicen abiertamente, en cambio, juegan con su ilusión. Lo arman caballero en una ceremonia improvisada, riéndose a su costa, pero también participando en su fantasía. Ese momento define el tono de toda la obra. La locura de Don Quijote no existe aislada, es amplificada por un entorno que oscila entre la burla y la complicidad. Cuando intenta hacer justicia, lo hace con una pureza que el mundo ya no reconoce. Interviene en situaciones donde cree que hay abuso o deshonor, pero su falta de comprensión de la realidad concreta convierte sus acciones en errores. Libera, ordena, exige, pero no permanece para ver las consecuencias. Y las consecuencias suelen ser peores. Tras su primera salida, regresa golpeado, pero no derrotado. Porque el problema no es físico, es existencial. Y ese tipo de conflicto no se resuelve con heridas. En su segunda salida, aparece Sancho Panza. Sancho no es un héroe ni aspira a serlo. Es un hombre práctico, con necesidades reales, que acepta acompañar a Don Quijote por una promesa tangible, el gobierno de una ínsula. Al principio, su papel parece claro, será el contrapunto, la voz de la realidad. Pero la relación entre ambos pronto se vuelve más compleja. Don Quijote no solo interpreta el mundo, lo narra constantemente. Explica cada situación según su lógica caballeresca, justifica cada contradicción, transforma cada derrota en un episodio dentro de una historia mayor. Y Sancho, que empieza dudando de todo, comienza a escuchar. Y luego, a creer, parcialmente. Los molinos de viento marcan un punto de inflexión. No por la acción en sí, sino por lo que representa. Don Quijote no duda ni un instante en ver gigantes donde hay estructuras mecánicas. Su ataque no es absurdo para él, es coherente con su visión del mundo. Cuando fracasa, no abandona su creencia. La adapta. Introduce la figura del hechicero que altera la realidad para impedirle alcanzar la gloria. Este recurso no es solo un delirio, es un mecanismo psicológico sofisticado. Le permite preservar su identidad frente a la evidencia. Y así continúa. Se enfrenta a rebaños creyendo que son ejércitos. Libera a criminales pensando que son víctimas.
Interviene en historias ajenas con una lógica que ya no tiene lugar en ese mundo. Pero en medio de todo esto, la novela se expande. Aparecen relatos secundarios, personajes con conflictos reales, situaciones que muestran la complejidad social de la época. Don Quijote atraviesa ese mundo como una anomalía. Y, sin embargo, lo afecta. Sancho, por ejemplo, empieza a cambiar. Su lenguaje, lleno de refranes, evoluciona. Su visión del mundo se matiza. No abandona la realidad, pero deja de verla como algo completamente cerrado. Aprende a moverse entre lo que es y lo que podría ser. Cuando finalmente se le concede el gobierno de una ínsula, una puesta en escena para burlarse de él, ocurre algo revelador. Sancho gobierna con justicia, con sentido común, con humanidad. No necesita fantasía para tomar decisiones correctas. Pero tampoco sale intacto de la experiencia. Comprende el peso de la responsabilidad, la dificultad de gobernar, el desgaste del poder. Y, en última instancia, decide abandonar ese rol. No porque fracase, sino porque entiende que no es su lugar. Mientras tanto, el mundo alrededor de Don Quijote cambia. En la segunda parte de la historia, sus aventuras ya son conocidas. Ha sido leído. Ha sido convertido en personaje dentro de su propio mundo. Y eso genera una nueva dinámica. Ya no es solo un hombre confundido, sino un fenómeno observado. Los nobles lo invitan, lo rodean, lo manipulan. Organizan situaciones diseñadas para provocar sus reacciones, como si fuera un experimento o un espectáculo. La crueldad aquí es más sutil, más sofisticada. Ya no se ríen solo de él. Lo utilizan. Y aún así, Don Quijote sigue creyendo. Sigue interpretando el mundo según sus códigos, incluso cuando todo a su alrededor está construido para ponerlo a prueba. Esa persistencia, que al principio resulta cómica, empieza a adquirir un tono casi trágico. Porque no es solo terquedad, es una forma de resistencia. Resistencia a un mundo que ha renunciado a la grandeza. El final llega sin grandilocuencia. El caballero de la Blanca Luna aparece como una figura que rompe el ciclo. Lo desafía, lo vence y le impone una condición que no puede esquivar: abandonar la caballería. Esta vez, no hay hechiceros que valgan. No hay reinterpretación posible. La derrota es absoluta. Don Quijote regresa a su aldea. El viaje ha terminado, pero no como él esperaba. No hay gloria. No hay reconocimiento. Solo cansancio. Y entonces ocurre algo profundamente inquietante. Recupera la cordura. Alonso Quijano vuelve a ser quien era antes. Reconoce su locura, se arrepiente, reniega de sus aventuras. Es, de nuevo, un hombre razonable. Pero en ese regreso hay una pérdida irreversible. Porque la lucidez llega acompañada de vacío. Donde antes había propósito, aunque fuera ilusorio, ahora hay resignación. Donde antes había acción, ahora hay quietud. Don Quijote desaparece, y con él, la única fuerza que lo impulsaba a enfrentarse al mundo. Rodeado de quienes siempre estuvieron ahí, pero que nunca compartieron su visión, Alonso Quijano muere. Y la historia termina. Pero no se cierra. Porque deja una pregunta suspendida, incómoda, persistente. ¿Qué define una vida valiosa? ¿La fidelidad a la realidad, o la fidelidad a un ideal, aunque sea imposible?